¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y aquí, en Vía X, por la libre expresión. Los ojos ciudadanos, tus ojos, tienes que estar pendiente de esto. Esta piedra aparente, ¿no?, encierra todas las riquezas, las mayores riquezas, al menos, de este país. Gran parte del bienestar de chilenos y chilenas que incluso no han nacido radican en una piedra como esta. Una piedra de donde se saca, entre otros minerales, el cobre y que está en litigio ahora. Ojo, ojo con lo que va a pasar en el Senado, porque está en discusión cobrar, por primera vez, un royalty minero. Y para hablar de eso, ¿cuál sería el lobby, no? Los reyes contra el royalty. Tenemos a los dos periodistas de investigación que están martes a martes desde acá, desde el escenario del poder. Don Sergio, ¿cómo está? Bienvenido. Don Héctor también, ¿cómo está? Bienvenido. Freddy, muy bien. ¿Cómo va todo? Gracias. Oye, tú trajiste, Héctor, esto, ¿eh? Sí. ¿De dónde sacaste esta piedra? No se ve acá, pero lo azul es el cobre, ¿no? El 0,5% de la roca es cobre de esa roca, Freddy. Ya. Y esa roca la robé de la edición andina. No, es que la robé. Es que yo reporté muchos años en minería, cuando era más cabro. Y yo estuve en la inauguración del royalty con el presidente Lago en su momento, en Chuqui. Y también fui a Andina, que es una de las experiencias más fuertes que he vivido por la altura, es muy fuerte, en los Andes. Ya. Y esa roca es de allá. Y hay rocas tiradas, pues nos regalaban, ¿no? Claro, a los periodistas económicos siempre nos regaloneaban cuando estábamos jóvenes. Ya, muy bien. Oye, el royalty es un concepto, ¿no?, que está muy en discusión, incluso de lo semántico. Algunos dicen que es un impuesto, otros dicen que no es un impuesto. Royalty viene, y lo hablábamos con el diputado Daniel Núñez, que es uno de los que está impulsando el royalty, nos explicaba, un concepto que viene, como dice el nombre, de la realeza, ¿no?, el derecho que se cobra en países para usar el suelo. De hecho, las contribuciones que pagamos por las casas tienen ese concepto de royalty. La casa no es tuya, o puede ser tuya, pero el suelo es del Estado. Como un impuesto territorial. Claro, es un derecho en el fondo. Y lo que se está en discusión ahora es que el royalty no es un impuesto. No es el impuesto específico que lo han disfrazado de royalty, ¿no?, porque desde que se aplica antes, sino que es otra cosa, ¿no? Y hay toda una maquinaria tan grande como las maquinarias de la minería, ¿no?, de estos camiones gigantes, para que no se cobre este royalty. Y el lobby ahora llegó al Senado. Lo vimos en la Cámara de Diputados y ahora llega al Senado y están ocurriendo muchas cosas interesantes. Y lo que queremos descubrir ahora entonces de manera ciudadana es quiénes están, cuáles son los poderes reales que tienen estas grandes corporaciones mineras, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. ¿Y qué sería entonces este royalty? Si quieres, Héctor, comienzas tú con esta cátedra. Señor profesor. Profesor Freddy, ¿con quién la empezamos? Semana pasada hablamos de la CPC, ¿te acuerdas? Hablábamos de Sutil, de la CPC. Esa CPC, esa patronal que decíamos, tenía 6 áreas, 6 gremios, ¿no?, dentro de ella. Una de esas es la Sonami, es decir, una de esas es la minería. Ya. Y esta, como lo dijimos en ese momento, una de las grandes y que se dedica a la exportación, ¿no? Hay nuestra industria que se dedica a la importación. Bueno, la Sonami es la que representa a la minería en la CPC, pero hay un segundo gremio que representa a la minería, que es el Consejo Minero. Ahí están concentradas solo las grandes empresas. Tenemos que decir que la mayor parte de las empresas, de las grandes empresas de la minería, no son chilenas, son propiedad del extranjero, excepto dos grandes. Uno el Estado chileno y el segundo nuestro amigo Luxich. Con Antofagasta Minerals. Exactamente. Recuerda que Alberto Salas de la Sonami llegó a presidir la CPC hace algunos años. O sea, fue el último presidente que tuvo la Confederación de la Producción y el Comercio. Fue de la Sonami, era Alberto Salas. Alberto Salas, claro, que ahora está en la Sonami, que es la gran paraguas de las mineras que está a su vez en la CPC. Fue por la Sonami. Como está contando él. Claro, fue por la Sonami. Perdón, Frey, solo para cerrar, para que podamos pasar. El Consejo Minero tiene a las grandes empresas, como decíamos, Luxich y Codelco de los locales, y el resto extranjero. En cambio, la Sonami tiene a los grandes, pero además tiene a las empresas medianas y a las pequeñas, a las asociaciones mineras de Copiapó, delTor Norte, de Iquique, etc. Y las medianas de la Sonami, ahí tiene a otros grupos empresariales locales chilenos. ¿No? Y ahí es lo interesante, porque ahí la Sonami tiene un poder, digamos, que es más transversal, ¿no? El Consejo Minero es el poder del mundo en Chile, Freddy. Concentrémonos en lo grande, porque el royalty, como lo explicaron también, lo explicado, hemos hecho muchas entrevistas a cada diputado, se va a cobrar solamente para las grandes producciones,
no afectaría a los pequeños mineros, ¿no? Esto está pensado en quienes venden cierta cantidad de dólares o sacan, no sé, a las ventas, ¿no? Claro. Pequeña y mediana para arriba. Claro. Mediana para arriba, Freddy. Ahora una mediana acá estamos hablando de una empresa importante también, ¿no? Claro. Cuando se habla de mediana minería. Sí, mira, pero el gran cambio yo te diría que tiene que ver que se aplica sobre las ventas de la empresa Claro. y no sobre la utilidad de la empresa. Y eso es un cambio radical, ¿no? Es un cambio radical porque en el fondo tú te aseguras de cobrar el impuesto. Porque todas las empresas venden, pero no todas las empresas obtienen utilidades. El derecho, no el impuesto. Claro. Bueno, el derecho porque es sobre el te lo- cobre, ¿sabes sobre el por qué mineral. Porque está consagrado en la Constitución. Porque hay una pelea importante en el concepto. Porque la derecha ahora, Sí. y con el oficialismo en general, en todo el gobierno, ya hicieron reservas de inconstitucionalidad porque los impuestos, el ustedes gobierno. saben, solamente puede cobrarlo el Ejecutivo por esta Constitución. ¿Ya? Pero Es de iniciativa propia del Ejecutivo. claro, pero esto no sería un impuesto. Y ahí está lo interesante, es un derecho. No es Claro, un porque impuesto. bueno, es que esta discusión también se dio en la época de Lagos, cuando él implementó este royalty, ¿no? ¿Recuerdas cuando lo implementó? Esta misma discusión semántica sobre si es un impuesto o un derecho también se dio en el gobierno de Lagos, por supuesto se dio en ese momento, ¿no? La Constitución establece que el cobre es del país, es de Chile, ¿no? Por lo tanto, el país en ese sentido tiene derecho a cobrar sobre el usufructo que se hace el cobre. ¿Qué hacen las empresas mineras hoy día? Se instalan, sacan el cobre, digamos, y pagan por su operación, pero no pagan por el cobre, por sacar la riqueza ahí. En algún momento ese mineral se va a acabar, Freddy, se va a acabar y nos vamos a ver quedado despojados del cobre, ¿no? así es. Y nos están pagando ese derecho de extracción y de usufructo que están haciendo del mineral. Y eso es lo que se está discutiendo hoy día, pero esto ya se discutió en la época de Lagos, digamos, Otro Chile, además, ¿no? y por supuesto no quedó instalado como lo que tenemos hoy día, que es un tipo de impuesto que se aplica sobre las utilidades. Las empresas hacen otras inversiones o de alguna forma se las arreglan para no generar tantas utilidades, para incluso algunas pérdidas o ocupaban créditos, ¿no? De pérdidas que venían de antes para no pagar este impuesto. Exacto. Se calcula que ese impuesto en el mejor año del precio del cobre, que si no me equivoco fue 2011, 2000 por ahí, que llegó a $4 también, igual que hoy día. 2010, 2011, justo hace 10 años claro. hubo un superciclo. Claro, Que claro. todo esto, este superciclo es mucho más importante que estamos Está llegando más- a está más alto, Esto está es más alto. histórico, esto es la historia. En el momento la que historia estamos del nosotros cobre. conversando ahora, están en 4, casi llegando Mira, a 5 ese, dólares, ¿no? ese que fue el mejor año, 4,8. claro, está en su mejor año de la historia, ni siquiera de su mejor momento, sino de la historia. Sí. En ese periodo se recaudaron como 800, 600 millones de dólares en ese año, digamos, por el impuesto que hoy día existe, ¿no? Por el royalty que hoy día existe. Se calcula que con este nuevo impuesto o derecho que se va a cobrar, si nos ponemos bien precisos con la semántica, se puede llegar a recaudar 6.000 millones de dólares, ¿no? 6 veces más, 7 veces más. ¿Por qué? Oye, porque se aplica sobre las ventas. Fíjate no que sobre yo las utilidades. hace unos Cambio 3 años, drástico. deja contarle una experiencia que tuve como periodista. Entrevisté a la entonces embajadora de Noruega en Chile. Ustedes saben que Noruega es un país petrolero, ¿no? Y Me acuerdo esa entrevista. tiene sí, varios, se la escuché. bueno, es un país de los más ricos porque agarra el petróleo, ¿no? Y hace bonos y los invierte y los guarda. Entonces, ella era un gobierno de derecha de Noruega y estábamos hablando ellos ocupan muy poco para el PIB nacional lo que sacan del petróleo porque todo lo van guardando. Para su hijo, para la nueva generación. Para decía. cuando se acabe el petróleo o ya el petróleo no sirva, como está pasando ya en Europa, que están haciendo muchos vehículos donde el diésel ya no lo están ocupando por suerte. Bueno, yo le pregunté a ella, bueno, ¿y esta empresa entonces, ustedes la han privatizado o trabajan con privados o es del Estado? Porque como era de derecha, y me mira así y me dice, pero ¿cómo vamos a privatizar algo que es de todos los noruegos y noruegas que ni siquiera han nacido, dijo? No podemos privatizar algo, ¿cómo? No nos cabe en la cabeza, gobierno de derecha de Noruega, privatizar algo que es de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo lo vamos a privatizar? Bueno, tiene que ver con las escuelas económicas que gobiernan cada país. O sea, en Chile la escuela de Chicago es totalmente liberalizadora, privatizadora. Claro. En Chile el consenso de Washington, yo siempre lo repito, lo paso en clase, que es del 89, antiguo, pero si uno lo revisa, esas 10, 12 medidas que habían, todas en Chile se han ido aplicando una a una y tiene que ver con las privatizaciones, tiene que ver con la liberalización del mercado, lo MK1 del Lago, MK2 del Lago, reforma del mercado de capitales de Creo que Piñera. MK1 y MK2 Son las reformas del mercado de capitales. Cuando, Ya. por ejemplo, se crean 5 multifondos, cuando se quita el impuesto a la ganancia de capital, a la compra y venta de acciones. Eso lo En hace la Lago. bolsa. Todo eso lo hace Ricardo Lagos. Ustedes lo explicaron. Ricardo Lagos, claro. Lo hizo. Y esas son subiendo medidas el- liberalizadoras del mercado, ¿no? Para que se pueda mover más rápido, qué sé yo. Y eso es parte de la doctrina de Chicago, po. Es parte del fundamentalismo del capitalismo, ¿no? Cuando pasa de capitalismo a neoliberalismo. Ni Los, siquiera, los lobos de Wall Street, ¿no? Claro, es un como poco ahí- eso, pero desde la política pública. Recuerda que quien le dice a Lagos que le quite el impuesto a la ganancia de capital es Leonidas Vial, un corredor de bolsa. O sea, el conflicto de interés circular, porque él mismo se ve beneficiado de la política pública que le pide al presidente que cambie, ¿no? Entonces, construimos ese país.
llegamos a esta instancia en ese país. Por eso personas de Europa, digamos, aunque sean de derecha, ven esto como una locura. Claro. ¿Qué fue lo que primero plantearon acá, republicanos creo que fue? Vender Codelco. Sí, claro, Vender Codelco, o sea, quieren hoy día... Este candidato gobernador por Santiago, que era de Rojo RN, Edward. Rojo Edward, que dijo, claro, y no solamente él, ¿no? Hay varias mociones. 35.000 millones de todo tipo dólares está valorizado Codelco más o menos. 35.000 millones. Eso no haber dicho, pero... Codelco está sacando, nosotros estamos sacando el 30% más o menos, ¿no? De lo que estamos produciendo, sí, el está 30% cerca del cobre. 29-30%. Ya. O sea, Ojo. y el otro 70% ya es privado. Sí, pero en el del mundo, estamos hablando del mundo, la producción de cobre del mundo, Chile tiene cerca del 30%. Chile, como Chile. Sí, como Chile. Codelco está por el 23%, ¿no? 22%. ¿Y quién tiene la otra diferencia? Parte de las grandes, estamos hablando de Antofagasta Minerals. Luxic es como un tercio de Codelco, más o menos. Ya. Sí, Bueno, en producción. No por nada, Grupo Luxi el año pasado duplicó su ganancia, ¿no? Claro, Su Frey, pero patrimonio. ¿por qué hago la alusión al Grupo Luxic? Porque lo importante de la revisión histórica que hizo rápidamente Sergio, porque el gobierno de Lago dio muchas señales a favor del gran empresariado, terminaron diciendo que lo amaban, ¿te acuerdas? Pero en esto, terminó aplaudido, ¿eh? sí, pues, en esto, con Eiseguirre enfrentaron al empresariado. Esto fue una disputa política fuerte. Ya. La derecha votó en masa en contra del royalty. Hubo un solo diputado, porque tuvieron que pasar varias Espérate, opciones. disculpa, que estamos de nuevo confundiendo términos. Lagos no apoyó un royalty, apoyó un impuesto específico. Sí, Es que se conoce No, pero coloquialmente como es royalty. que ahí hay una trampa ideológica. Yo Claro, leía lo de La ahora Tercera y royalty, otros ¿no? diarios que hablaban de royalty y están hablando del impuesto específico, Sí. que es otra cosa, porque este royalty dejaría fuera el impuesto específico. pero ahí, cuando se hace ese impuesto específico, bueno, Ya. en ese momento fue un impuesto específico, ¿no? Hay una discusión constitucional. Lagos dijo que se iba a llevar esa plata a un fondo de innovación que se creó, pero que realmente nunca ha sido paso objetivo. En realidad se quería capturar efectivamente una parte de esta ganancia excesiva que se llevan las mineras. Para que sepa, Freddy, cuando hablamos, ponte tú, de las AFP, que ganan demasiada plata, o Ya. que los bancos ganan demasiada plata, los niveles de retorno sobre el patrimonio, AFP, bancos pueden dar escandalosamente entre 20, 25, 30%, escándalo. Las mineras, escondidas, llegado a superar el 100% de retorno No, claro, sobre el patrimonio. sí, sí. 100%. Una nota de la O sea, BBC. en un año recuperó toda la inversión. Exacto. Eso No esa hay es la ganancia. empresa legal que tenga tanta. No, claro, utilidades. claro. Y eso no es por las empresas, seguramente lo hacen bien. En Chile están todas las empresas grandes en el mundo acá operando. Partiendo por Codelco, ¿no? Somos referencia. Por eso es que no hay que tocar Codelco. Nadie Ya. tiene que ir a meterse en la propiedad de Ya, Codelco. Y ojo con estos grupos, estos gremios que estamos hablando. Porque aquí está el poder, pues, y aquí fundamentalmente está el poder privado. Cuando se hace el impuesto específico en 2004, recordábamos la otra vez en un programa, ¿te acuerdas, Sergio Rey, que decíamos que Codelco se salió del Consejo Minero? Tuvo una disputa porque en ese momento lo dirigía Juan Villarsú, un DC, que estuvo en contra de Allende, no nos olvidemos, pero Villarsú Como gran parte de la se enfrentó a las mineras grandes, se puso al lado del gobierno, ¿no? Codelco estatal. Y se tuvo que salir del Consejo Minero en una disputa. Sergio, ¿no? mira, para hay hacer una tensión ahí entre el mundo privado y público. Perfecto. Para hacer entonces un marco teórico de lo que vamos a conversar de aquí en adelante, esto está llegando al Senado. El poder de las grandes mineras, ustedes lo van a analizar, es increíble. No nos cabe en la cabeza el poder económico y el poder político a través de ese poder económico que tienen. Vivimos ya nosotros en la corrupción de la política, como SQM le pagó de manera ilícita campaña a gente desde la derecha hasta la llamada centroizquierda. Por lo tanto, lo que puede ocurrir ahora en el Senado, y esto también lo han dicho diputados, no lo estoy diciendo yo, es que ese mismo poder de dinero podría, de alguna manera, transformarse en un tipo de lobby que haga que el royalty se enfrente entonces a enemigos muy poderosos dentro del Senado, donde se tendría que analizar esto luego, ¿no? Entonces, explicando cuál sería ese poder, podríamos empezar a ver cuáles son los grandes engranajes de la minería en Chile y cuál es también el poder de estas grandes transnacionales que operan en el país, que también en sus directorios tienen a hombres de la política a nivel mundial. No sé, por ejemplo, Barrick tiene a Gustavo Cisneros. a Aznar. Pedro Aznar, Tiene también a Gustavo Cisneros, un poderosísimo hombre de las comunicaciones de Venezuela, entre otras, ¿no? Gente ligada a Piñera también, ¿no? Claro. En fin, empecemos con los conceptos, quiénes son estas grandes y poderosas empresas y también ¿no? Mira, grupos empresariales que están en torno Se a la minería. captura de alguna forma, solo quiero hacer un paréntesis con ¿Ya? esto. Y no tiene que ver con el royalty ahora, pero sí tiene que ver con el proceso anterior político en Chile, la anterior elección. Aurora Williams, ministra de Minería. ¿De dónde venía?
¿De dónde venía, no? Del Grupo Luxic, de una empresa ligada al Grupo Luxic en el puerto de Antofagasta. Ministra digamos. de Sebastián Piñera. Ministra de Minería, ¿en el primer gobierno? De Michelle Bachelet. Ministra de Michelle De Michelle Bachelet, Perfecto. sí, segundo gobierno. Ella fue muy cuestionada porque también justo habían conflictos, ¿no? De Luxic, también de la empresa de Luxic, con Argentina y con algunas inversiones Pero que están disculpa que sea haciendo. todo. Bueno, Michelle Bachelet, tenés razón. Michelle Bachelet nombró de ministra de Minería a una Aurora mujer Williams. cercana al Grupo Luxic. Claro, que trabajaba para el Grupo Luxic, venía saliendo del Grupo Luxic, ¿no? Y habían otros entuertos con otros negocios de Luxic en Argentina, digamos, con Luxic que lo que después estaba tuvo un haciendo problema el con Ministerio de el Minería. hijo de la presidenta Bachelet y su nuera, Bueno, claro. por los préstamos que le iba a hacer por el caso Cabal. Sí, claro. Digamos, porque a un nivel de poder se van juntando todas las personas, ¿o no? Sí, mira, Claro. después tiene Ahí está la Lo que señora pasa es que, Williams. claro, ahí está el caso de Luxi, pero es que no hay que olvidar que gran parte de las mineras son grandes, son extranjeras, por lo tanto tienen que tener figuras locales, ¿no? Que los representan, que le hacen ese lobby. Claro. Bueno, Alejandro Guillermo, recuerda que estuvo también Claro. el brazo, por así decirlo, más vinculado al medio ambiente Claro, el brazo bueno y fundación, ¿no? A una fundación también de la minera de ellos. Jorge Insunza, cuando fue ministro Jorge de, Insunza. de Bachelet, ¿te acuerdas diputado que duró PPD? poco porque le aparecieron de inmediato. Cuando era diputado pertenecía... Pasó a ser ministro, ¿te acuerdas? Ah, ahí? bueno. Jorge el Breve le llamaron. Sale Pero mira, chingado. para ordenarlo, Consejo Minero, ya dijimos, Codelco, lo más grande de los mundos mundiales en cobre, ¿no? Tiene un tercio de la producción. Y detrás, el siguiente no es Luxi en el mundo. Es un grupo que se llama BHP Billiton, Ya. que es un consorcio de una empresa australiana y una empresa británica, ¿no? No sé cómo decirlo, anglo Ahí está el directorio de BHP Billiton, BHP. que es la dueña de Escondida. Escondida es la mina privada, es la mina más grande del mundo. Tiene más de 1 millón de toneladas de producción, ¿no? Pero disculpa, ¿qué es esto que estamos viendo ahora en pantalla? Para que lo vaya Sí, avisando. sí, Es el directorio del Consejo. Esto es el Consejo claro, Minero. Este es el directorio, lo integrante del Consejo Minero, pero lo interesante del Consejo Minero son su comité ejecutivo, por eso te los nombraba. Te decía Codelco, BHP Billiton, está Antofagasta Miner, que es Luxi, por supuesto, y después hay 3 o 4 grandes. Uno es el que nombraste tú, Barrick Gold, que es más es un productor más de oro, ¿no? Uno de los productores más grandes del mundo de oro. Ya, este es el comité ejecutivo, disculpa, para que Es vayamos, el comité viendo, para que ejecutivo, vayamos ¿no? aprendiendo esto, ¿no? Ahí está, ahí tenemos Ya. a Jean-Paul Luxi. Aquí está el Coyahuasi, está un Luxich, digamos, con John Paul Luxich. Claro. Y mira, espérame un segundo ahí. Francisco Jorge Gómez, Costal. que fue gerente general, lideró el Minera Los Pelambres del Grupo Luxi también, pero ahora que está en Coyahuasi, que Ya. también es de propiedad de extranjero, que está en Iquique, Coyahuasi, una de las productoras más grandes también de cobre, tiene como 400.000 toneladas. El Grupo Luxi produce 730.000 toneladas. Codelco produce 1,5 millones de toneladas y el país produce 5.700.000 toneladas. Y debajito aparecía Francisco Costabal, ¿Ya? que era un ejecutivo que pasó muchos años en el grupo BHP, dirigía una minera que se llama Cerro Colorado, allá también cerca de Calama. Está todo cerca de Calama, Antofagasta, Iquique. Ya. Ahí el desierto está lleno de O sea, es un minas. mundo ejecutivo muy pequeño que se va moviendo de una empresa a otra, ¿no? Claro, Es muy... y chileno, Ya. el nombre puro chileno, Costabal, chileno. Perfecto. ¿Por qué te nombré BHP? Es muy importante, Ya. porque por ejemplo BHP tuvo a María, a la, ¿cómo le llama? María Eugenia. No, la Recart. María Eugenia Recart. María Eugenia Recart, Que hoy que día le está en decía la Malala, le Andrés dice. Velasco. Ya. Era el subsecretario de Hacienda Andrés Velasco en el primer gobierno de Bachelet. Perfecto. Ella estuvo, después de que salió el gobierno, fue la vicepresidenta de Asuntos. Estamos hablando de gobiernos de la nueva mayoría. O sea, se la llevaron de subsecretaria de Hacienda hacia la minera y hoy día se la llevó el grupo Ya. Fernández León a la Universidad de Santa Tomás. Perfecto, espérate, hagamos una pausa y seguimos hablando, ¿no? Y desempeñando el poder, la madeja de poder de las grandes mineras que son muy crossover, ¿no? Nos faltó Como- Joaquín como Villarino, estamos ¿no? viendo. Hacemos una pausa, seguimos en esta escuela, estamos en la escuelita acá para entender un poco el poder en contra del royalty minero con Sergio Jara y con Héctor Cárcamo. Una pausa y seguimos en el escenario del poder. Ya, seguimos en este escenario del poder junto a Sergio Jara, junto a Héctor Cárcamo. Ustedes no se imaginan, pero no se imaginan todo el poder que se esconde dentro de una piedra. El poder dentro de una piedra, el poder de la industria minera, que aquí estamos, tiene hilos, pero de lado a lado, ¿no? De la derecha hasta la que se conocía como centro izquierda, ¿no? Concertación, nueva mayoría, en fin. Centro-centro. El caso SQM lo desentrañó profundamente, ¿no? Pero sigamos analizando entonces, ¿a qué se podría enfrentar este lobby, el royalty contra este lobby minero? Don Héctor, usted está hablando de una señorita que se llama Malala.
Claro, la Malala, que fue la subsecretaria de Hacienda en el primer gobierno de Bachelet. ¿Ya? Y que después se va al cargo como el clásico que llevan a políticos o ex autoridades del gobierno en las mineras o en empresas grandes, ¿Ya? Que es vicepresidente de Asuntos Corporativos. Perfecto. Pasan del sector Público al privado. Hacienda, ¿no? Claro, al privado, privado. con todos los lobbies que eso puede significar en el los tejidos eso es con lo la que política, hace, ¿no? eso es lo que hace un gerente de asuntos corporativos. Claro. Perdón, mira. Claro. En CMPC, ¿Ya? hoy día hay un gerente de asuntos corporativos que se llama Guillermo Turner, que fue director de Diario La Tercera, Pulso y Financiero. Ya. ¿Qué hace Guillermo Turner hoy día? Es el que va a comunidades de pueblo originario, mapuche, en Ya. particular, a ofrecerles pegas por 500 lucas, ¿no? Y así, de una u otra forma, tratar de salvar la operación de CMPC en la zona. ¿Y qué provoca con esto? División. Lo que acabamos de ver hace pocos días, ¿no? El enfrentamiento entre mapuche tiene relación con eso. Eso en ¿no? las forestales, digamos. En ¿no? el caso de las forestales Ya. hace eso Guillermo Turner, que es el gerente de asuntos corporativos o sea, dejamos el asunto del conflicto en la Araucanía en manos de unos privados, ¿no? Que a través de las lucas creen que pueden resolver el tema y lo agudizan más. En el caso de Malala... Espérate, la CPC, para cerrar, le está poniendo plata a un candidato constituyente del claro, PPD claro. del pueblo mapuche, ¿no? Claro, Del entre otras pueblo cosas. O sea, originario. imagínate, ese tipo de cuestiones estamos Intenta hablando, capturar, ¿no? Claro. Va con la vieja solución de ofrecerles pega, digamos, una pega pequeña, ¿no? Por 500 lucas, que para ellos significa mucho, porque también tiene que ver con... Reinao, el apellido Claro. de ese candidato. Que tiene que ver con el conflicto de Iván Núñez, ¿no? Todo esto se destapa a propósito del conflicto de Iván Núñez, porque por ahí él recibe, ¿no? Los disparos, él y el camarógrafo que lo acompañaba. Bueno, en el caso de la Malala, ella pasa también, claro, del sector público, o sea, fue Ministerio de Hacienda, no fue cualquier cosa, a la minería, ¿no? Se Ya. queda como gerente de asuntos corporativos. ¿Cómo se llama ella? Varios ¿Cuál es su años. nombre? María Eugenia Recar, María Eugenia Recar Sí. trabajaba con subsecretaria de Hacienda, con Isaguirre, me parece. María Con Olivia Andrés- Recar. Con Andrés Velasco. Con Andrés con Velasco. con Andrés Velasco, ministro de Hacienda del Claro, primer claro. gobierno de la presidenta. Y después, ahora se va al grupo Hurtado Vicuña, me parece que son los controladores Se de como la, rectora de la Santo Tomás. de la Santo Tomás. Para hacer lo mismo, ¿no? Para buscar la acreditación de la Santo Tomás. La Santo Tomás es una que no está acreditada, por lo tanto no tiene gratuidad. Perfecto. Eso Ya, quiere o sea, decir que te impacta en su matrícula. ¿Por qué van a buscar gente del mundo público, ¿no? Que está relacionada con la concertación a estas grandes empresas privadas? Seguramente por los contactos y las redes que ella tiene Sí. para poder facilitar bueno, hay mucho, ¿no? el camino de esta empresa. Pucio está en una Está lleno. en una AFP, ¿no? Ligado al Partido Socialista. Ahora mismo Jimena Rincón estuvo, pasó por una claro. AFP. Ahora Casi candidata todos los a la superintendentes. presidencia. Casi todos los superintendentes se van al sector privado, digamos, a trabajar luego de que están en el sector público. Mira, el otro día estuvo hablando de que no era el momento del royalty José Gregorio, ¿te acuerdas del...? José Gregorio, decano de la Facultad de Y es sintomático esto porque de él Economía siempre, de la Chile. cada vez que hay una discusión de impuestos, sale a decir lo mismo. No es el momento. No es el momento. Entonces, cuando uno ve al expresidente del Banco Central haciendo negocios con los hijos de Piñera, con los socios de Piñera, decano de la FED de la Chile, y siempre sale a decir que no es el momento para subir impuestos, uno se pregunta, ¿para quién trabaja entonces este señor de Gregorio? Porque no le está haciendo un favor a Chile, le está haciendo un favor a un grupo de interés corporativo específico, que son los Y empresarios. no le hace un Porque favor además- tampoco a la imagen de la principal universidad del Estado. No, tampoco. si no podemos subir impuestos hoy día, ¿cuándo podemos? ¿No? Claro, claro, si no podemos subir hoy día que está bueno el cobre, entonces... Ahora, la gracia de esta discusión, Freddy, sin querer meternos a eso, porque No, estamos pero mirando sigamos otra con el cosa, ¿no? Consejo Minero. Sigamos Sí, con el Consejo sí. Minero. No hay eso que es lo olvidarse que la historia ya está importante, escrita, ¿no? Freddy. O sea, ya tuvimos la experiencia de que se amenazó de que se las inversiones, que iba a bajar la producción, que Chile iba a dejar de ser. Ya se hizo, ya se dijo eso en 2004, y se dijo lo mismo que hoy día. Y lo que ocurrió es que esa producción no solo se mantuvo, sino que subió. Exacto. O sea, Chile no dejó de ser un líder, Exacto. y además, al año y medio de que se estaba aprobando, ya el precio se disparó. Está lleno de Entonces, amenazas. no- La historia de Chile Sí. está llena de amenazas. Sí, cuco. está Está llena, llena de como todo decía tipo de amenazas desde el siglo Daniel XIX en Matamala. adelante. Así es. Que si votaban las mujeres, que si votaban los que no sabían leer, Sí. que si se obligaba a la educación primaria. O sea, está lleno de amenazas de aquí que ha Claro. ocurrido, ¿no? Que se separa la iglesia del Estado, amenazas. Bueno, cosas Joaquín Villarino, que es el presidente ejecutivo del Consejo Tengo Minero, un hizo tuit de alguna ese amenaza. caballero. Quiero que lo leamos y me Leamos. cuenta A quién es propósito de Joaquín poder. Villarino. Ahí está. A propósito de poder. Dice Joaquín Villarino. Esto fue el viernes, ¿no? Hoy se vota un nuevo royalty a la minería. Se necesita mucho valor para rechazarlo. Es un mal proyecto que hará daño al país y especialmente a las regiones mineras. Invitamos a un diálogo serio e informado porque todos tenemos que estar a la altura. Chile se merece más. ¿Quién es Joaquín Villarino?
Joaquín Villarino es el hombre que tienen en el Consejo Minero para hacer esto, ¿no? Si no son los grandes empresarios los que salen a rechazar el proyecto, no es Luxic, tú no ves a Jean-Paul Luxic ahí con un megáfono o con su Twitter haciendo esto, tampoco ve a otros empresarios de esa talla haciendo esto, ¿no? Tienen a su plana ejecutiva. ¿Ya? Joaquín Villarino es parte de esa plana ejecutiva, el presidente ejecutivo del Consejo Minero, no el que ejecuta estos mandamientos del directorio, y él viene de Agua Andina, ¿no? Agua Andina, una empresa también grande, que tiene las concesiones en Santiago de sanitarias, ¿no? Española, y que ha enfrentado algunos problemas. Mira, sin ir más lejos, cuando uno recuerda Disculpa, el caso... hay una nota de Agua Andina que es de CIPER y se llama La generosa billetera de Aguas Andinas y cuenta cómo Agua Andina le puso plata a todos los think tanks, ¿no? de derecha a izquierda. Sí, Agua Andina apareció en el caso de financiamiento irregular de la política. Cuando estalló Penta SQM, estas dos grandes empresas, y Corpesca, ¿no? Aparecieron más de 20 empresas haciendo lo mismo. Lo que pasa, Ripley, qué sé yo, ¿no? Agua Andina, lo que pasa es que ahí justo cambió el director de impuestos internos y no las vimos en tribunales, ¿no? Pero sí alcanzamos a ver algunas cosas de ellas. Por ejemplo, cuando Jaime de Aguirre era director de Chilevisión, ¿no? El canal de televisión, y el dueño era Sebastián Piñera, el presidente de la República, los bonos que recibía Jaime de Aguirre por su gestión al mando del canal, no se los pagaba el canal. Tampoco se los pagaba una empresa de Piñera, como dueño del canal. Se los pagaba SQM, se lo pagaba una sociedad cascada y se los pagaba Aguas Andinas, ¿no? ¿Y por qué se los pagaban así? Bueno, porque a través de Bancar, Santiago Valdés, que fue el recaudador de la campaña de Piñera, ¿no? Hijo de Fabio Valdés, el mejor amigo del presidente, compañero de curso desde primero básico, Fabio Valdés con Sebastián Piñera, ¿no? Santiago Valdés, el hijo de él... Hombre, confianza de Piñera. Claro, que estudió en Chicago, todo el cuento también, ¿no? Fabio, ¿no? En el caso de Santiago, el hijo de él, digamos, lo puso como recaudador de la campaña. Cuando Piñera tenía que pagar los bonos a Jaime de Aguirre, a Santiago Valdés no se le ocurrió otra mejor idea que decirle a Agua Andina, decirle a SQM y decirle a La Cascada que le pagaran estos bonos. Entonces Jaime de Aguirre terminó boleteando a esas empresas. A esas empresas. En el caso de Agua Andina no quedó muy claro efectivamente qué había pasado, pero esos servicios nunca fueron prestados. Sí. Agua Andina tuvo que rectificar esos pagos ante impuestos internos. Y ahí está Villarino, perdón, Freddy, ahí está Villarino en Agua Andina. Claro, Villarino dijo que había tenido reuniones con Piñera, ¿no? Que había tenido dos reuniones con Piñera antes de que fuera presidente, es decir, cuando era candidato, y después cuando era presidente. Perfecto, para que sigamos entendiendo esta trama, ¿no? de poder y dinero. Tengo acá la nota que te decía yo de CIPER, que es del 4 de enero del 2016, se llama Platas Políticas, la generosa billetera de Aguas Andinas. Dice esta nota que a pesar de que Aguas Andinas rectificó 2 veces ante impuestos internos gastos sin respaldo contable y que la Fiscalía y el Servicio de Impuestos Internos tienen evidencia de pago de las sanitarias sociedades ligadas a Sebastián Piñera, Pablo Longueira, Loren Goldberg, el yerno de Eduardo Frei, Pedro Giaconi y a una corporación ligada a la UDI, la situación judicial de la sanitaria está en la hielera, en fin, ¿no? Y ahí empiezan a hablar de cómo le pasan plata de lado a lado, ¿no? En esta nota que está muy interesante, porque finalmente se empiezan a repetir los nombres de uno y otro, ¿no? Mira, para la que le han dado plata acá, según esta Fundación Jaime Guzmán, Instituto de Libertad, de RN, pero también a otros cintas, ¿no? De lado a lado, porque la billetera, como dice la nota, es muy generosa. Pero es plata irregular, ojo con eso, que es plata irregular. Plata que ellos rectificaron ante impuestos internos y que impuestos internos decidió, después de haber sacado a Michel Llorat y haber puesto al actual director de impuestos internos, no querellarse. Eso implicó que los fiscales no fueran tras estos tipos, no fueran tras ningún ejecutivo, tras ningún político, y simplemente se le cobrara una multa. Que no hubiera medida intrusiva, meterte a los correos, revisar los libros de venta para averiguar a quién hacían boletos. Y que se fueran derechamente presos. Entonces, ¿qué hacía? Para ser ecuánime, disculpa, que me dice, aparte de la Fundación Jaime Guzmán que te decía, Libertad y Desarrollo, también le dieron a Chile 21, ligado al progresismo, a Proyecta América, un think tank creado a fines de la ambición de Ricardo Lago, y que funcionó hasta el 2013 también, ¿no? Hace CEJADES, llegaba Gutiérrez Martínez y la democracia cristiana en ese momento, en fin, ¿no? Así se maneja a las universidades del Estado. O sea, perdón, Freddy, para lo que es transversal a los Julio Ponce. ¿Qué está mostrando Sergio, no? Villarino no es ni un gran minero, un pirquinero, especialista en picarla, ¿no? No lo llevaron por esos consejos mineros. No es Alberto Sala. No es un especialista en alcantarillado, en tratamiento de agua, servía, no es especialista, no lo llevaron por eso a Agua Andina, ¿no? Claro. Y por eso son estos episodios, para mostrar los personajes, por qué están ahí, para qué están ahí. Y por eso hablábamos de la Malal. Pero también es muy interesante, Freddy, las cosas que van pasando. Por ejemplo, en el royalty, en el impuesto a la minería que se cobra en el 2004,
El único diputado de derecha que desde el inicio respalda esta idea es Carlos Vilches, ¿Ya? un RN, que tiene una tremenda disputa con la derecha y él se levanta como un personaje importante en ese momento. Hoy día tú vas a mirar la Tsunami ¿Ya? porque se aplicó de la mediana para arriba. Po. Ya. Tú vas a ver la Tsunami y tú ves las empresas chiquititas abajo porque están los grandes, están las asociaciones y están abajo los más chicos. Ya. Y entre los chicos, Carlos Vilches, el socio de Compañía Minera San Andrés. ¿No? Es un chiquitito. No A se- él no se seguramente lo aplica. claro, no le llega el royalty. Pero él defendió el impuesto específico de la minería en 2004. ¿no? Y ahora está Pero para que tú veas, trabajando con claro, ahora es productor. ¿no? Ahora son coincidencias de la vida, ¿no? Sí, para que vea en roles de políticos. Mauro Valdés, que Ya. también estuvo en el rol de la Malala en BHP, también estuvo en TVN, lo puso el güey, ¿te Fue acuerdas? director de DN, sí. Claro. Entonces, A él le renuncié. para eso están esos roles, ¿no? Para eso están jugando esa... Son operadores. Claro, y estábamos hablando de Consejo Minero, porque Ya. Tsunami es otra cosa. Tsunami Oye, incluye a las chilenas. Y esto también se da a Es nivel interesante. internacional. Yo creo que veamos, hay Barrick Gold, que es una canadiense, una multinacional con sede en Canadá, ¿verdad? Barrick Gold, que salió una entrevista de él al CEO de Barrick Gold, hablando en contra no solamente de Chile, sino que de cualquier país latinoamericano que quisiera subir los royalties por toda la pandemia, una amenaza, pero así directa, ¿no? Y uno se mete al directorio de Barrick Gold y se encuentra con nombres bien interesantes. Entre ellos el ex primer ministro español, Aznar, José María Aznar. Se encuentra también, como lo decíamos, con ex senadores de Estados Unidos Si no me equivoco, estuvo Butch, ¿no? metido Me ahí. parece, No sé, estoy no, seguro, métete ahora, si tú te metes ahora al board, digamos. Ningún experto en minería. Ahí están. No, pero son gente muy, muy importante, ¿no? Cada uno con eso. Y hay una chilena ahí entre medio en ese ramillete. Creo que sigue después de eso Gustavo Cisneros, etcétera, que que fue ministra de Sebastián Piñera. Ahí está. Ella es Loreto Silva, ¿no? Y es de los pesos pesados de Barrick Gold y también con pasado político de primera línea en Chile, ¿no? Y ahí está también el señor Cisnero, entre otras cosas, curiosidades, dueño de mi mundo, mi universo. Claro, mira, Loreto Silva estuvo en COPSA, ¿no? La Asociación de Concesionarios en Chile, para que veas cómo pueden estar en distintos lados. Después pasó al gobierno con Piñera, llegó a ser, no sé si estuvo en el área de concesiones, en el MOB, pero fue un rol importante ahí, Loreto Claro. Silva, que venía de COPSA, ¿no? Y tú la ves en Barrick. Antes en Barrick, en esa Barrick estuvo una ministra que me parece que murió, ¿no? María Ignacia Benítez. Ya. ¿Te acuerdas? Ya. La ministra de Piñera, que murió en el 2019. Perfecto. Y ella también estuvo en Claro. ese Sí, no directorio. hace mucho. Sí. Esto es para Entonces, entender que Barrick Mundo, ¿Ya? Barrick Mundo, no es que la Barrick Santiago, esa es la Barrick... No, estos son los pesos pesados. Entonces Claro. estoy diciendo que tienen, me imagino, gente importante de los países donde tienen sus mayores inversiones. Chile puede parecer un país chico, pero a nivel de la minería es un grande, monstruo. claro, Por lo claro. tanto, es evidente que Pascual tienen que Ama tener era también. a alguien de Chile en este directorio importante, ¿no? Como al señor de Venezuela también, ¿no? Y otros. A lo que voy yo es que se trabaja en estas mineras importantes, se invierte mucho en lobby, en gente que, más allá de sus capacidades, ¿no? Que obviamente las tienen, pero también sus buenos contactos en el mundo de la política. Hay ex senadores estadounidenses en eso. Hay alguien que fue primer ministro de España metida en esto. Hay un poderoso de las comunicaciones Cisneros. Luxich. Es como un consejo asesor. Luxich también es parte de los directorios. Hasta Luxich está en Barrick, Claro, ¿no? Sí, porque Y- tienen negocio en conjunto en el norte con algunas mineras, ¿no? Claro, pero es negocios como que ya cruzados. tienen una mirada a nivel global. La minería es algo tan grande que tiene un impacto a nivel global. O sea, se reúne este grupo de gente influyente, en el fondo también para compartir experiencias de qué es lo que pasa en las distintas partes del mundo, sobre todo, y en este caso sobre todo Chile. Lo de Loreto Silva sí es llamativo, ¿no? Porque ella... Mira, ahí está, disculpa, ahí están los asesores internacionales, ¿no? Claro. Gustavo Cisneros, en fin, al de Alemania, tienen de Canadá, José María Aznar de España. Está bien, Andrónico Luxich también está metido ahí. El Lucho, que también es muy poderoso porque tiene importantes medios de comunicación, donde Claro, este tema claro. también se ha tratado, ¿no? Sí, no, yo te decía lo de Loreto Silva que es complicado, ¿no? Porque pareciera ser una persona muy cercana al presidente Piñera. Ella es abogada, ¿no? Y fue hace poco designada como asesora en temas legales. ¿Se acuerdan de Cristian Barra, no? ¿De quién? Cristian Barra. Claro. Cristian Barra, Estadio Como Seguro. el el famoso. famoso. Le hicimos acá, le hicimos el famoso. saliente. Claro. Experto en estadio. Bueno, cuando sale... ¿no? El MacGyver del gobierno, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas que fue Oye, la hace todo, hace poco hizo como una conferencia como experto de no sé qué cosa, Sí, claro, también, derechos humanos, parece que era, ¿no? Sí, claro, se lo Un Da Vinci. Claro, un Da Vinci. Ahí está, Ahí está ahí Cristian está, Barra. sí, Lo criticaban hasta un porque no programa de tenía- televisión tenía.
Claro, lo critican porque no tiene título universitario, porque aparece haciendo de todo, ganando 6 millones de pesos como asesor. Fue a terminar el qué sé conflicto yo. con la Araucanía también. Claro, yo estuve varias veces en Bancar, en las oficinas de Bancar. Me parece que ahí está el Consejo Minero también en Apoquindo 3000. ¿Ya? O la Tsunami, una de las dos. Ahí en Tsunami, Apoquindo 3000. Tsunami. Claro, yo estuve varias veces en Bancar cuando reporteaba, ¿no? Al presidente y su negocio. Iba a las oficinas de Bancar. Metro juntarme, Golf, cerca. claro, a juntarme con los ejecutivos y él estaba ahí siempre. ¿no? Ah, sí, ¿ah? Sí. Claro, porque ahí están las fundaciones de Piñera, son como 3 pisos. Ya. Está Bancar, la oficina de inversión, que hoy día se llama Odisea, ¿no? Le cambiaron el nombre para tratar de separar aguas con los hijos, y uno se pregunta, bueno, si la fortuna es de los hijos, entonces se la heredó, pagó el impuesto por eso el presidente, habrá que revisarlo, ¿no? Pero él estaba siempre ahí, dando vueltas, caminando con Cecilia Pérez. Esto fue entre gobiernos, ¿no? Y en este gobierno, bueno, asume como encargado de seguridad la macro zona sur, pero el conflicto de la Araucanía dura menos que un Candy ahí, un par de meses nomás, asume en noviembre, se retira ahora hace poco, después de la entrevista que dio tirándole el mantel a los militares, ¿no? En el que decía Sí, que, claro. que no estaban dispuestos. Y Loreto Silva es una de las que asume la asesoría como legal del asunto, Ya. para estudiar los temas legales. Ella es la primera designada, ¿no? Después designan a otro más específico al cargo de barra, pero Loreto Silva está ahí. Entonces es una figura relevante para Piñera, que además está en este directorio. De confianza, que le entreguen información. O sea, en temas legales, pues claro, en temas Ahora, legales. Y lo que le disculpa preocupa a Piñera hoy día son los temas legales. Para imagínate. seguir con esta transversalidad del poder de la gran minería, y como lo ha explicado Mauricio Daza, por ejemplo, el poder de SQM, si bien Ponce tomó en dictadura el control de esta empresa que era chilena, era de todos nosotros, digamos, fue en el gobierno de Frey en adelante donde comienza a cimentar su poder. O sea, las privatizaciones de la minería se empiezan a consolidar muy fuertemente durante la concertación también, ¿verdad? Porque quizás en el caso de SQM el contrato importante es en 93, por ahí. Corfo, ¿no? es con Corfo. El Salar de Atacama, el 94, 95. 94, claro, por ahí. Claro, Pero no me acuerdo exactamente el año, pero es ahí, claro. Ahí donde se instala el desarrollo Por de lo tanto, SQM. SQM no está en Consejo Minero, está en la Tsunami. Sí. En la No, te Tsunami quiero uno decir más, que pero tiene su influencia. el Don trasvasije, Caster, el que se lo conoce. político empresarial con la minería y luego lo que sería todo el escándalo de las platas ilegales de la política se comienza a cuajar durante la concertación. No, claro, por supuesto. Ahí se comienza a cimentar todo, ¿no? Y ahí empieza esta lógica entonces de las figuras que pasan del mundo público al mundo privado, bueno, y que van y vienen, Hay ¿no? un clivaje Los ahí. contactos y después la gente de confianza. Claro, así se va construyendo en el tiempo. Pero es transversal en todas las industrias, perdónenme. Mira, y esto No, es que no está preocupando Sí, el sin royalty duda, ahora. sin Estamos duda. hablando del royalty porque es lo que se va a discutir en el Senado. Y sabemos que en el Senado se requiere mayoría simple a favor o en contra. Sí. Y ya hemos visto algunas declaraciones que van por el lado. Girardi decía que el Senado actuaba de manera independiente, autónoma y que no se iba a dejar arrasar por lo que lo dijera la opinión pública, etcétera, ¿no? En otras palabras. No sé, Rick. Ya lo dio a entender. Entonces, se siente muy seguro el senador. hay que ver cómo, No sé, Rick. cómo se da esa discusión dentro del Senado de lado a lado, ¿no? Sí, no, yo quiero hacer un paréntesis pequeño, porque Por favor. esto de la... Y hemos hablado de los operadores políticos, ¿no? Hay un límite de 6 meses. De 6 meses en la ley que establece que si tú eres ministro de Hacienda, Ya. no te puede ir a un regulado tuyo, a alguien que tenga que ver con lo que tú hiciste como ministro de Hacienda. Felipe Larraín, Ya. 6 meses, un día, 6 meses, un día, y asume como director de Cencosud. Vete, como al otro día. Pero 6 meses y un día y se fue Felipe, el señor Felipe Larraín. Sí, pues, a Cencosud. Cencosud. O sea, es que eso es lo que establece la ley. 6 meses, Ya. tú no te puedes ir a un incumbente, no a uno que haya fiscalizado, regulado, qué sé yo. Y en este caso el Ministerio de Hacienda tiene relación con toda la economía real, pues, con Claro, todas las obvio, empresas. obvio. Entonces el tipo esperó 6 meses y a los 6 meses un día, firmó por... Estaba rayando la muralla en la casa, así. 1, 2, Sí, 3, claro. ya, listo. A propósito de Larraín, lo menciono porque hoy día es director de Codelco también, ¿no? ¿Quién? Felipe Larraín. Piñera lo nombró hace poco como director de Codelco. Ya. Bueno, y recordad que Cencosud fue una de las empresas, de las grandes empresas. Horst Portman Chapa Forbes se acogió a la ley de protección del empleo con París. ¿Recuerdas? Que después reportó millonarias utilidades y tuvo que retroceder. Felipe Larraín estaba en ese directorio. Claro, ahí todavía el salto, pues, ¿no? La relación... complemento ahí algo en la minería. Ya. Porque dijimos, no hemos nombrado a Diego Hernández. De la Tsunami. El presidente de la Tsunami. ¿Ya? En la Tsunami no olvidemos que están las grandes, medianas, pequeñas. ¿Ya? Y Diego Hernández, además, es el presidente de Antofagasta Mineral, del Grupo Luxi. Y antes Codelco. A hoy. Hoy Ya. día. Hagamos una cosa. Vamos a una pausa. ¿Ya? Vamos. Porque Eso. estamos viendo todo el poder que hay dentro de una cafecito. piedra. De esta piedrecita. Todo el poder. Oye, un pedazo de esto te puede dejar. Contra esta piedrecita se está enfrentando el royalty minero. Vamos a hablarlo también. Y todo lo que se va a discutir, por supuesto, en el Senado. Que claro, obviamente tiene que discutirse, ¿no? Para eso está el Senado, ¿no?
Pero vamos a ver también qué tipo de lobby hay con el señor Sergio y con el señor Héctor. ¿Le parece, no? Sergio Jara, Héctor Cárcamo. Seguimos. ¿Parece? Muy bien. Una pausa y volvemos. No te vayas de la sintonía. Muy bien, vamos con Sergio Jara, con Héctor Cárcamo, ahí intercambiándose información. ¿Viste? Periodista de investigación. No, si yo hablé con yo lo entrevisté, yo me acuerdo que hice este reportaje. Dijo que se había tomado unos tragos con uno de ellos. Héctor se trajo una piedra, no sé de dónde. La piedra del poder. Esta piedra que trae mucho dentro. 1% es cobre. 0,5, a ver si le podía sacar algo de cobre, dijo el Héctor. Pero Sí. nosotros mandamos piedras para afuera con oro, con molibdeno, con un montón de cosas, ¿no? Con todo. Mira, Y como después compramos tú sabes que hay las un país que cañerías. guardaba el cobre, el petróleo, y yo estoy guardando el cobre. Muy bien. Por si nos quedamos sin nada, dice el Héctor. Ahí va a tener Ustedes no saben cuánto lobby hay detrás de esta piedrecita. Eso es lo que estamos viendo ahora. Ya, ¿con qué seguimos? ¿En qué Estamos quedamos? revisando esa Quedamos línea, con ¿no? el señor Salas, parece que quedamos, ¿no? En la Tsunami. Entonces, ahí estaba comentando Sergio, pero... No, quedamos con Felipe Larraín. Yo ya, quería perfecto. volver un poquito a Loreto Silva para recordar un viejo dato de Loreto Silva. Ella fue directora pertenece al estudio jurídico de Bofill y Escobar. Jorge Bofill, abogado del gobierno, abogado de Piñera, creador de la reforma procesal penal, no cualquier abogado, hoy día es abogado también de Julio Ponce, de la hija de Julio Ponce, siempre ahí le pegamos la repasa Ya, a Julio siempre Ponce, Julio. y Ricardo Escobar, ex director de Tiene una impuestos. muleta Julio Ponce hasta el altura Sí, ya. sí, sin duda. Ex director de impuestos internos, el de la tesis de que acá no se querella impuestos internos, a diferencia de Michel Llorat, que era el director, Sí, claro. acá se hace multa o se recupera la plata nomás. Con el señor Barraza. Espacio para el... bueno, él pudo opinar esto en la tercera, digamos, a 4 páginas, recurrentemente. Se instaló la idea de que no era la querella la solución y que era la multa y se hizo, ¿no? Ya. Así funciona más o menos la orgánica. Se establecen esta élite establece cómo salir de la crisis, Perfecto. ocupa los medios, con conocimiento, sin conocimiento de los medios, pero lo ocupa, Ya. y lo divulga, digamos, y después queda como una verdad instalada y finalmente sale Llorat y ponen al nuevo director de impuestos internos. Barraza lo pone la querella, presidenta está- Bachelet y lo ratifica el y presidente. lo ratifica Piñera, ¿no? Bueno, Porque de ese estudio abogado el un Loreto republicano Silva. el acto. Recuerda que ella también estaba, bueno, ella salió de NAP, ¿no? Salió cuestionada por Contraloría a propósito de la relación que tenía con su estudio de abogado Hyundai, una de las empresas que estaba haciendo el puente del Chacao, ¿no? Ya. El puente del Chacao, que es este puente que une el continente con Chiloé. Sí. ¿Te acuerdas del consorcio de Hyundai con otra empresa? Bueno, ahí ella tuvo que salir, ese fue como el último puesto que tuvo Ya. antes de ser nombrado hoy día encargada de la macrozona y de tener su puestito ahí en Barrick Gold. Y de ahora es de las altas ejecutivas, grandes consejeras de Barrick Gold. No, es una Esta persona muy- multinacional con sede en Canadá. Muy, sí. Sabe de todo, po. Es que Sabe sí. de puentes, sabe de... Claro. Es un buen puente, pues, imagínate. De hecho, ahí hay un puente. Ya, sigamos entonces con la Tsunami. Poder de la Tsunami, estábamos hablando de eso, ¿no? La última vez. Claro, no estamos... ¿Ya? bueno, ¿Quiénes son los hombres clave ahí? Estábamos hablando de Diego Hernández, ¿no? Diego Hernández, estábamos hablando que fue presidente de Codelco, que fue... Diego Hernández. claro, que hoy día el... Sociedad Nacional de Minería. Claro. Ahí Mira, está, po, el ya. de Diego lente, Hernández- el primero del lente ese. Mira, Diego Hernández, yo me acuerdo de esto, pues yo era muy joven, en ese Ya, momento, todos el lo año fuimos- 2000. Todos lo fuimos alguna vez. El año 2000 cuando hice la práctica, es que me acuerdo, Freddy, porque empecé Ya. a reportar minería, y Diego Hernández en ese momento estaba en BHP Billiton, fíjate, la que estábamos hablando hace un rato, la dueña Ya. de Escondida. Él estaba en BHP Billiton y él siempre ha sido considerado el ejecutivo más exitoso de la minería en el mundo. Porque Codelco, no te olvides, es referente. Es como que fuéramos referentes en fútbol, Eso es tuviéramos cierto, 10.000 Messi. Tenemos Bueno, grandes ejecutivos, o sea, al margen Sí, de sí, todo sí, esto, sí, tenemos sí. grandes gente muy capacitada nosotros, Claro. por esto mismo, ¿no? Por Codelco. Entonces, Es que él escuela, ha estado en la grande, en todas las grandes. Claro, En Bayer, en pero todas. estuvo mucho en BHP, que es como la grande, y él hizo carrera, entonces él es bien seco Sí. y muy carismático. Entonces, después, durante los años, digamos, desarrolló sus años, todos los 2000, pero y después con Piñera lo con nombra. Piñera lo nombra, El pero primer no- gobierno, Codelco. en el dirigente Codelco. Y resulta que ahora, de vuelta en el mundo privado, como es natural que lo hiciera. No, pero espera, ahí él enfrentó el superciclo del cobre. ¿no? Claro, claro. Y además las famosas protestas de los subcontratistas del cobre. ¿Te acuerdas cuando Cristian que murió Cueva? una persona y todo. Claro, Cristian Cueva, subcontratista, organiza, ¿no? A lo final, básicamente a lo que estaban externalizados en Codelco. Estamos hablando de miles de personas externalizadas por Codelco, sin los beneficios, sin los bonos que reciben la minería, sin nada de eso, digamos, y bloquean carreteras, Sí. cierran operaciones, digamos, en ese periodo más o menos cuando enfrenta Claro. la gran crisis. Ahí Cristian Cueva que ha instalado como un actor político, ¿no? Como un Claro. actor político, hasta No. hoy día. Sin duda, sin duda. Y Diego Hernández entonces hoy día está de vuelta en el grupo Luxi.
el mundo privado. Ya. Entonces, cuando se dan las discusiones públicas sobre estos temas que involucran patrimonio, ganancias, utilidades en la economía para estos grandes grupos, no hay que olvidarse dónde están los intereses. Diego Hernández es una persona con mucho recorrido, pero hoy día defiende el interés de un grupo privado chileno, ¿no? Que es importante en el mundo y que potencialmente puede tener esos intereses. Pero tú puedes encontrar más casos, digamos, cuando vas revisando la historia de Frey. Por ejemplo, cuando se hizo el impuesto a la minería, ya lo decíamos, en el gobierno Lagos, con el ministro de Hacienda Nicolás Izaguirre, el ministro de Minería en ese momento era Alfonso Dulanto, que también era un empresario minero, tenía una refinería, Refimet, en el norte de Chile. Un millonario, no tan millonario como los Luxemburgo, más chico, y él tenía como jefe de gabinete a Pedro Ursúa Frey. Pedro Ursúa Frey, jefe de gabinete del ministro de Minería en ese momento. Jefe de gabinete del ministro de Minería, me acuerdo de él, muy simpático. Cuando íbamos a Antofagasta, a los eventos cantábamos en karaoke, sí me acuerdo, lo pasamos muy Pero bien. no cuenta intimidades. Pero ese señor Freire, segundo apellido, Sí. ¿coincidencia? No, no es coincidencia. Pedro Ursúa Frey hoy día, por ejemplo, es el gerente de asuntos institucionales de Enel, Ya. ¿no? Y volvemos nuevamente a los roles. Enel, ya. ¿no? En él la eléctrica. Eléctrica, claro. Chura Eléctrica, la más importante, ¿no? La que es más poderosa en Chile. Entonces Capital van- italiano a esta altura. Ese Del Estado nivel de italiano. influencia. Sí. En ese Es momento estatal, era pero italiana. Era un cabrito en ese momento, Pedro Ursúa Frey, ¿no? Ya. O sea, claramente en ese momento no llegó porque era experto en minería al Ministerio de Minería. Llegó por otro motivo. Así funciona la cosa, pues, ¿no? Claro. Eso es lo que genera estos conflictos de interés. Sí, porque al final las estas redes vinculaciones. también, las redes no solamente son políticas, sino que también son familiares, ¿no? Porque las redes familiares te conducen también a redes políticas. Es un mundo pequeño, ¿no? Estábamos revisando hace un rato los villarinos y te acordás que pasaste en algún momento de nombrar a Pedro Giaconi, Claro. ¿no? Sí. Frey, ¿no? Aquí Pedro Ursúa Frey. Claro. Así son las cosas, Un pues, vínculo ¿no? importante con la democracia cristiana. Pero en el caso, pero Y también la Frey, digamos. tú decís que hay buenos administradores de empresas y más allá de la ideología, ¿no? Y de las diferencias políticas que puede haber con un impuesto, con un derecho a cobrar, por ejemplo, en Codelco hoy día, ¿quién es presidente del directorio? Anteriormente fue Oscar Landerreche. ¿A qué se dedicó Landerreche? A limpiar Codelco en el sentido de los pagos a personas políticamente expuestas que había, ¿no? Y terminó con una bomba en la casa. Y terminó con una bomba en la ¿Recuerdas? Y, casa. espérate, y Oscar Landerreche, lo entrevistamos, se sentó ahí, vino acá Oscar Landerreche y dijo, jamás se va a saber quién es el autor de la bomba, la carta bomba que llegó a mi casa. Dijo Oscar Landerreche. Y así tal cual, pues nunca más supimos. Sí, bueno, Y hoy lo dijo Oscar Landerreche ahí en la fotografía, lo dijo acá sentado en stock disponible. Bueno, candidato presidencial, ¿no? Y que, bueno, y de un sector renovado al PS y Oscar Landerreche, cercano al laguismo, digamos, ¿no? Al sector más renovado, pero Oscar Landerreche, como tú decías, quiso limpiar Sí, Codelco, ¿no? él era de Océanos Azules, ¿te acuerdas? En la campaña de Frey también, que era más bien como una facción de economistas, digamos, que levantaba la plataforma económica. Él quiso limpiarnos Codelco en su momento. Ahora se aventuró con una campaña presidencial que lanzó a través del Diario Financiero. Yo creo que comunicacionalmente se equivocó un montón. Y de hecho no aparece en ninguna encuesta y tampoco él ha salido a reivindicarla, así que yo creo que ya no fue. Sí, pero en un momento también se desistió, como que claro. se desistió. Hoy- No No, es que no aprendió, pues no aprendió. Y Como los Walker, muy fome. Hoy día está Juan Benavides, ¿no? Juan Benavides a cargo del directorio de Codelco, él viene de AFP Habitat. Él viene de AFP Habitat. Él fue Y de presidente Falabella antes. Antes de AFP Habitat fue el presidente corporativo de Falabella, digamos, o el gerente corporativo, mejor dicho, ¿no? Era el símil de Lawrence Goldborn, era el espejo de Lawrence Goldborn. Mientras Lawrence Goldborn, ustedes se acuerdan, ¿no? Lawrence Goldborn de la UDI, candidato presidencial con Bachelet, que cae por tener inversión en las Islas Vírgenes Británicas, Sí. además de las Y repartaciones lo cuchillan en la sede de la UDI unilaterales, para poner encima de su cadáver a Longueira, ¿no? que fue lo mismo que le pasó a Piñera. que fue Estaba lo- todavía el charco de sangre y ponen a... Claro. Y creo que ponen a está en Longueira. SQM hoy día, director. Ya. En Una Ripley cascada. también, sí. Una cascada de Ripley también, Ya. sí. Lawrence Goldborn tiene su inversión en Paraguay, en Centroamérica. Hizo su fortuna Lawrence Goldborn. Mira, él contó una anécdota que dijo que Horst Polman se lo llevó a trabajar con él. Él venía de una compañía eléctrica, me parece. Ya. Cuando descubrió que Lawrence Goldborn había hecho un ahorro de impuestos. Un ahorro de impuestos a la compañía eléctrica. Es decir, había dejado al Estado sin recibir un montón de recursos a beneficio de un privado, por un ahorro de impuestos que había encontrado ahí entre un tema medio leguleyo. Son las ilusiones que también, dentro de lo legal, ¿no? Los vericuetos que también hacen las grandes mineras. Claro, y que quedan vacíos. Sí, fácil. Bueno, él supo identificar eso, un genio, ¿no? Claro. Supo identificarlo, un beneficio para la compañía, por Polman lo levanta, se lo lleva, después quiso ser presidente. O sea, ese tipo de personas, digamos, estábamos eligiendo para la política pública. Hoy es director de SQM. Yo no estoy seguro si es SQM o de las cascadas, o de una de las cascadas, digamos. Ya. También estuvo en Ripley, Ya. o está en Ripley, digamos, es compañía de retail. El LinkedIn dice SQM. Bueno, está en la empresa productiva, entonces, no en las empresas que son
más... Es que es distinta la función de las cascadas con No, la me función de ese imagino, huevo. No es lo mismo, ¿no? No nos confundamos. Una produce efectivamente... Una es de Ponce y la otra no es de Ponce. Las otras son más que nada para operar, ¿no? Claro, ya. Pa' operar. Ya, sigamos entonces en este entramado de poder contra el royalty minero. ¿Quiénes más podrían, se han declarado las grandes mineras? ¿Quiénes son las grandes mineras en Chile? Habíamos hablado de Barrick Gold. Claro, es que habíamos, Frey, estábamos hablando de las grandes en Consejo Minero, ¿cierto? Sí. Nos habíamos ido a Tsunami, estábamos hablando de Diego Hernández, presidente, y sus vínculos, ¿no? Ya. Pero es interesante también, ¿por qué es interesante la Tsunami? Que es la que está dentro de la CPC, no nos olvidemos. El Consejo Minero nunca estaba en la CPC. Ya. Está la Tsunami, que involucra a todos. Y ahí es interesante porque están las mineras medianas, ¿ya? Ya. No solamente las grandes, todas las grandes del Consejo Minero, las extranjeras, Luxich y Codelco, aparte de eso, Ya. todo eso está en Tsunami, pero además están las medianas. Ahora las Y medianas son importantes. Son Eso, relevantes, eso iba a decir, pues la mediana minería también genera plata. A ver, por ejemplo, aquí hay otros grupos. Ya. Y para que tú veas, no, Luxi debe estar apestado con nosotros porque siempre nos acordamos de él, pero es que es tan grande. Está Angelini en la minería también. ¿El grupo en Angelini? Chile. Sí, el grupo Angelini es uno grande en nuestra industria. Sí, claro. ¿Ah? Dueño Copec, ¿no? Uno grande, Forestal Arauco. Pero Angelini está desarrollando un proyecto, en Chile casi no tiene mucho, está desarrollando un proyecto en Perú. Pero en el fondo la producción no apunta más allá de las 100.000 toneladas, ¿no? Es un proyecto se está poniendo plata, pero se apunta más allá de las 100.000 toneladas, es una inversión cerca de los 1.500 millones de dólares. Cuando Codelco, Luxi te hace un proyecto minero, te invierte 5.000 millones de dólares, te invierte 8.000 millones de dólares, ¿no? Este es un proyecto Ya, chico pero de es que 100.000 Luxi toneladas. estamos hablando a nivel mundial ya, ¿no? Es una cosa importante. Es del mundo mundial, Luxi, y por eso es que es importante, es grande. Pero vamos a saltar hasta que... Sí. No, pero, entonces, pero también está, por ejemplo, la familia Solari Donaccio, que viene de Reinaldo Solari, el que durante años Falabella. también lideró Falabella. Grupo Bedia. Ellos están haciendo un proyecto para, no sé, 1/3 de la producción de los Angelini, ¿te fijas? Ya. También mucha plata, pero nada que ver con el otro nivel de tamaño. O sea, son grupos que Pero es como que empresas serían grandes. Me nombraste 2 canales de televisión ya. Claro. Me nombraste Canal 13 y me nombraste De Megavisión. inmediato. Dos Mega, empresarios. ¿no? Sí. Y más radios hacia abajo, ¿no? Claro, cuando O sea, te el habla... poder de comunicación también ahí es importante. Bueno, sí, hasta los pentas han estado, digamos, en la minería. Recuerda que Minera Dominga, ¿no? Pertenecía al Choclo Delano. ¿Quién es el Choclo Delano? Bueno, uno de los dueños de Empresas Penta, financiamiento irregular de la política, ex miembro o ex dueño de la Universidad de Chile, ¿te acuerdas? De la Comisión Política de la UDI, financista de candidato a la UDI, otro de los mejores amigos del presidente. Y uno entonces investiga Minera Dominga, ¿no? Que tiene un gran impacto en la cuarta región, digamos, se da cuenta que nace de prospecciones de un fondo de inversión de la Raín Vial. ¿La Raín Vial de quién? De Leonidas Vial. Y en esas inversiones, en ese fondo de inversión, el primer partícipe no fue el Choclo Delano, fue Sebastián Piñera. Fue Sebastián Piñera, el presidente, junto con su ejecutivo. Nosotros, cuando yo trabajaba... Hablando de Dominga ahora, ¿no? Claro. Del proyecto que se quería hacer ahí. Claro, el proyecto Dominga, Minera en una Dominga. zona de- Claro. Entonces, que es complejo, que tiene debate, que es polémico, digamos. El primer dueño no fue el Choclo Delano. El primer dueño fue el presidente Piñera. Él era dueño cuando bajó Barrancones. ¿Te acuerdas cuando se pega el llamado telefónico y baja la central termoeléctrica Barrancones? Empresario brasileño que fue, ¿no? No, Un era de empresario otro. internacional. Claro, era Ike Batista, ¿no? Estaba, Sí, de Ike Batista. Sí, no, pero Barrancones no era Ike Batista. Había otra un poquito más allá, Ya. que era termoeléctrica, digamos. Sí, Esta era de CL. hidroeléctrica, ¿no? Él la baja con un telefonazo. La baja con un telefonazo. Bueno, en esa misma época era dueño de esta otra empresa que estaba un poquito más allá nomás. Y que también tenía impactos medioambientales, que es lo que se ha reclamado. Entonces, ¿cómo tú eres capaz, siendo presidente, de bajar con un telefonazo un proyecto de otro empresario y el tuyo, ni siquiera declararlo, Claro. ni siquiera decirlo, y que tenga los mismos impactos y después venderlo a tu socio y amigo el Choclo Delano, digamos, y que Claro. a su vez lo Lo que pasa es empiece... que cuando tú podés bajar algo con un telefonazo, significa que también podés subir algo con un telefonazo. Exacto. Porque el telefonazo es el mismo. Exacto. El teléfono es el mismo. Oye, veamos este titular sobre Dominga, precisamente lo que tú estás hablando, Sergio, para irlo recordando, ¿no? Dominga, ONG FIMA, dispara contra el Tribunal Ambiental y acusa evaluación de impacto paralelo, porque estamos en esto hoy día, ¿no? Es un proyecto que tiene más de 2.000 millones de dólares. Sí. Esta nota es de unos 3 días atrás, ¿no? Entonces, que lo saca Bueno, Bio Bio. imagínate, todavía tiene entonces polémica el proyecto. Nosotros lo investigamos porque hay un dicho en el mercado que dice que donde invierte Piñera hay plata.
si Piñera se compra Vía X, vamos entonces a comprar acciones de Vía X, ¿no? Sonamos todo. Donde invierte Piñera y futuro. El claro. Piñera está mirando algo. Claro. Está Por mirando eso siempre es la algo. Fundación Futuro. Por se llama supuesto, su pero por fundación. supuesto. Nada Por de eso pasado, estuvo- todo es estuvo en futuro. Enjoy. Ese es el lema, ¿no? O sea, No hay- si se tira por la ventana es porque hay que Bueno, es el lema de los Sí, corredores sí, de bolsa, no hay pasado, todo es futuro, ¿no? Todo es futuro. Ah, sí, ah. Sí, Qué por eso no se lindo, revisan qué ellos bonito. tampoco. Qué poético. pasado. Qué bonito, Sergio. Bueno, no les conviene tampoco, ¿no? No les conviene revisarlo. Nosotros. El Mira, pasado se entierra. Nicolás Noguera, Ya. que es el gerente general del Family Office de la familia Piñera, de Odisea, que antes se llamaba Bancar, Ya. era en el fondo el que hace las inversiones. Él competía con Santiago Valdés, el hijo de Fabio Valdés, el administrador, quien lideraba las inversiones del grupo Familia Piñera. Hablamos de más de 2.000 millones de dólares o 3.000 millones de dólares, ¿no? Entonces es importante el cargo de quien gerencia ese Family Office. Bueno, Nicolás Noguera, yo empecé a seguir sus inversiones, Ya. sus sociedades, ¿no? Lo que aparece en el diario oficial. Y me di cuenta que él estaba invertido en Dominga. ¿Sus inversiones personales? Sus inversiones personales, claro, con un par de socios, ¿no? Tenía un pub por aquí, Ya. una cosita por allá, un restaurante por acá, qué sé yo, alguna inversión en compañías de seguro, online, que es un invento nuevo, y tenía inversión en este fondo de inversión de la Raín Vial Ya. en Minera Dominga. Ya. En Minera Dominga. Tenía el 1%. Entonces me pregunté quién tiene el otro porcentaje, ¿no? El gran porcentaje. Bueno, era su jefe, el dueño de la fortuna. Entonces él invertía la plata de Piñera ahí y después invertía la suya. Invertía la plata de Piñera en otro lado y después Lo invertía iba, la lo iba suya. Lo siguiendo. seguía. Lo seguía. Y así es como se hacen las grandes fortunas en este país. Exacto. Entonces cuando tú te Bueno, preguntas la si es naturaleza por- también, los peces chicos van siguiendo al pez grande, ¿no? Claro. Porque algo va dejando. Claro. Entonces tú te preguntas si hay mérito, hay igualdad, digamos, o operan este tipo de relaciones, ¿no? En dinero y política que terminan favoreciendo a Yo ciertos creo, que es personajes. todo, yo creo que es todo mezclado. O sea, yo creo que mucha de esta gente, muchos, son obviamente muy avesados en su trabajo y deben ser de los mejores ejecutivos quizás del mundo, ¿no? Sobre todo los que vienen de Codelco, que es una gran escuela. Sí, así es. Obviamente que Codelco es una gran escuela para todos los profesionales que ahí trabajan. Pero además va lo otro, ¿no? También está el otro grupo, o quizás de repente uno coincide, a la vez tiene una gran trayectoria política y a la vez es un gran ejecutivo. Esos son, me imagino, los más valiosos para todas estas empresas, ¿no? Claro, es como los doctores que van a la salud pública, hacen el servicio militar y después se van a la clínica a ganar el triple. Y hacen los negocios allá. Claro, me imagino que todo esto, y porque ahora la pelea importante se da en la política. Claro. Y repito, no es casualidad que estos grandes directorios de estas empresas importantes internacionales tengan tanto político Claro. de peso en Hay- sus directorios, ¿no? hay- Ex senadores, ex primeros ministros, ex ministras. ¿no? Ahí, Bueno, Sergio para nombró eso, a- mira, Espérate, disculpa, para que entendamos pasada- este titular, ¿no? Y lo analicemos. Ajá. Que lo hablamos en el segundo bloque, ¿no? Lo que dijo el senador Girardi, que dice que llama a dejar la opinología en discusión, lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Vayamos a dejar esta opinología sobre royalty y adelanta que en el Senado todos los proyectos son revisables. ¿Mm? Este le manda el recado entonces a la gente Bueno, me imagino a la alta votación que tuvo a favor el royalty en la Cámara de Diputados. No, a mí este tipo de mensaje me llama mucho la atención y yo creo que no entendió nada Girardi sobre lo que ha pasado en el país, ¿no? Primero tiene a los empresarios metiendo miedo. Hubo una columna de Daniel Matamala el fin de semana en la que hablaba Muy de esto, buena columna, del Daniel. cuco, ¿no? De que están acostumbrados a meternos cuco. Y después tiene a políticos como este que nos dicen así como, ustedes no se metan, que nosotros resolvemos. Eso es una cocina, ¿no? Tenía a dos sectores, el político Sí. diciéndote esto y al empresariado metiéndote cuco. Entonces la ciudadanía queda perpleja ante eso y se pregunta cómo actuar. Bueno, probablemente esto, y el presidente, ¿no? Que hace reserva de constitucionalidad sobre el proyecto. Y Entonces, un grupo de parlamentarios también mira, del oficialismo. Gino Strula y Ramón López hicieron un estudio y establecieron que entre 2014 y 2015, entre 2004 y 2015, o sea, es decir, 10 años, la minería de Chile sacó en utilidades del país 114.000 millones de dólares. 114.000 millones de dólares. Para que la gente se haga una idea, el presupuesto de Chile al año son 70.000 millones de dólares. Es decir, lo que podemos gastar en educación, salud y en todo lo público, digamos, en planes de empleo, en todo. Piñera tiene 70.000 millones de dólares al año. Cada año tiene 70.000 más, Claro. un poquito más, un poquito menos. Bueno, la minería en 10 años sacó 114.000 millones de dólares en utilidades, digamos. Es sobre... Imagínate, esa cantidad de plata no te la genera ninguna otra industria. Yo no conozco ninguna otra industria que haya sacado en 10 años 114.000 millones de dólares en utilidades. ¿De dónde? Ya. Del cobre, que es un recurso natural no renovable, sobre el cual nosotros tenemos derecho, que es lo que planteas tú en la discusión semántica, y sobre el cual está establecida la propiedad en la Constitución. Que esta piedra que se va, esta piedra no vuelve. Claro, ¿no? entonces cuando- Sturla, veamos el titular que tú Sí. estás hablando en el desconcierto, ahí está.
lo que tú A estás ver. hablando precisamente. Claro, lo entrevistamos sobre el viernes que dijo, ¿no? pasado, el jueves pasado en Con el el royalty concierto. minero se podría multiplicar por 6 la recaudación del impuesto actual. ¿Tú sabes que la minera, Consejo Minero y Tsunami en la discusión Esto sería, del perdón, 2004, esto sería opinología en palabras de... No, claro, porque claro. Ellos han estudiado esto. Él es el que dice que, por ejemplo, en el mejor año del siglo, perdón Héctor, se obtuvo, a propósito del impuesto específico, 600, 800 millones de dólares, con un buen ciclo de... ¿Y por qué? Porque las mineras de alguna forma esconden sus márgenes, ¿no? Sí, pues. Se declaran pérdida, ocupan crédito, Las pueden entonces... mandar préstamo para afuera. Entonces es interrelacionadas, imposible cobrar el impuesto, digamos, cuando la utilidad es el recipiente. Pero cuando es las ventas no tienen cómo ocultarlo. Y ahí se lograría recaudar 6.000 Oye, millones de dólares. Por algo Exacto. el 10% del cobre, ¿se acuerdan de Fuerzas Armadas? Era sobre la venta. Sí, El es sobre que- la venta, po. es que, Frei, Y no era es que sobre lo- las utilidades. Mira, es que lo que pasa es que en el 2004 había una amenaza muy fuerte sobre el tema del royalty. Se decía que la exploración iba a bajar. Porque para que haya producción Es cara hay igual. tiene que haber reservas. Y para que haya reservas tenés que hacer exploración. Entonces decían que iba a bajar la exploración, que Perú estaba bajando, que Perú no iba a ganar, que no iba a pasar. Nada de eso pasó. ¿No? Porque además el precio empezó a subir. Y después hubo un superciclo. Entonces, esta es la misma conversación que la de antes. Y en ese momento decían, hace 15 años, como está diciendo más o menos Sergio, te decían de que el recurso, que de hecho en estricto rigor te decían, el cobre es un recurso renovable, te decían. Fíjate, es renovable. ¿Quién decía Te eso? decían, claro, era casi como el agua. ¿Por qué? Porque en la medida que tú incentivas, o sea, mientras haces exploración descubres más reservas. Y por lo tanto nunca deja de aparecer cobre. Es una ridiculez. Claro, Porque pero- además, y lo han dicho también expertos, el problema es que no solamente se puede acabar el cobre, sino que la ley también se va empobreciendo. Lo que estábamos ¿No? diciendo, Sí, pues esa sí, esa a tela ley del viene de ahí. cobre. A Codelco le cuesta cada vez más, claro. Exacto, que la ley significa la pureza que tiene el cobre y Sí, hay que sacar el excavar cobre más. a menor costo porque está más a la vista, digamos. Claro. Pero además Y hay un hace 10, concepto- 15 años hace 15 años más o menos, tú podías sacar un 1% de esa rocada, Freddy. 1%. La ley era Uno. 1% de este pedacito. 1. Ya. Ahora es 0,605. Claro. Es Exacto. la mitad. Pero hay- y Y aún así dejamos de alta. capturar ¿cuánto dijo Sergio? 114 112.000 millones. No, pero eso es lo que sacaron en utilidad de ellos en 10 años. No, claro, pero no 114 pudimos millones. capturar de eso, Sergio. No, Ese es claro. el tema, ¿no? Bueno, este señor cobró Sturla, poco. el que es opinólogo, según No, hizo un estudio de ¿cuánto? Sí, ¿10 años? Con Ramón López y con Sobre dos lo que habíamos economistas dejado más, de ganar. claro, de la ¿no? Chile. La riqueza regalada a las grandes empresas de la minería privada del cobre. Ramón López ha sido 2005, ninguneado. 2014 creo que fue el estudio, ¿no? Ramón, que es un doctor, digamos, en economía, digamos, ha sido ninguneado por otro economista chileno a propósito de este Ramón estudio. López. Claro, que trabajó con Sturla en esto. Entonces a mí me parece que hay también un nivel ahí de romper ciertos límites de código. Es lo mismo que le pasa a Tomás Piketty, ¿no? El francés, Sí, que él, por que él estableció el impuesto para la desigualdad de los súper ricos en su libro El Capital del siglo XXI, pero además ha dicho que inversiones como esta, como las mineras, no porque tú le pongas un impuesto o un cobro al derecho no de extracción, se van a mover. Estas mineras tienen inversiones que son a 30 años, a 20 años, Freddy. ¿Dónde van a ir a buscar más mineral? ¿Dónde van a ir a hacer más Exacto, prospección? ¿A Marte? exacto, ¿A la Luna? Digamos, Oye, y si se van, llegarán otros. ¿no? Sí. Y a propósito, eso es lo lindo del mercado, ¿no? incentivan la competencia. Y siempre ocurre, siempre ocurre. Lo que pasa es que como los grandes están acá, Freddy, ¿quién más va a llegar? Po? Claro. Están todas las mineras grandes. Ahora, ojo con Girardi, porque estábamos acordándonos de Jorge Insunza, ¿no? Yo no soy especialista en política, pero entiendo que son más o menos del mismo lote. Jorge Insunza asumió como ministro, como vocero de HLE en el segundo gobierno, ¿te acuerdas? Que- así No, que- era ministro de la Sexpress. Sí, Secretario o general. Sexpress, perdón. Sí, sí. Está instalado Cabal y está instalándose SQM. Y él entra y a las pocas semanas o días tiene que irse porque aparecen las asesorías Él- con la minería privada. Cuando incluso presidía la comisión de minería, ¿no? Presidía la Comisión de Minería, de ahí venían las boletas. Y, Bueno, pero ahora es candidato constituyente, así que ahí pueden votar por él. Impresionante. pero ahí está la ¿Quién lo conexión. logró? Po. O sea, Girardi es un hombre de poder, Frey, es de los capos en Chile en poder, ¿no? De Era los algo- expertos, quise decir. Perdón, de los Héctor, expertos en Heraldo poder. Muñoz instaló a Jorge Insunza como candidato constituyente y por ello bajaron un par de mujeres. ¿no? Exacto. En Por lo tanto, Paraíso. cuando Claro, habla Girardi, Claro, entonces el tema perdón Héctor, para cerrar nomás el punto. Cuando hacemos política también nos tenemos que fijar en ese tipo de cuestiones, que sea con perspectiva de género. Si viene Heraldo Muñoz, ¿no? Que domina el PP de hoy día,
y pone a su candidato, a Jorge Insunza, que viene con este currículum como candidato constituyente, y por eso se bajan dos mujeres, digamos, hay que atender ese tipo de cuestiones también. Eso tiene que tener un impacto en la política pública. En la y produjo una represión dentro del PP. Claro, ¿no? pero ¿Se acuerda? El senador Lagos estuvo muy en contra de eso, de esa cosa que ocurrió dentro de su propio partido. Claro, claro. Porque además el senador Lagos es de la zona, ¿no? Es de Valparaíso. De Valparaíso. ¿Y entonces será que Insulza es un experto en Valparaíso, como estamos repensando? ¿Un currículum especializado en los cerros Playa Ancha? No es así, ¿no? Y Jorge Insulza entonces es un hombre de poder, que también trabajó con Imaginación. Claro. Tenía gerencia ahí en Y Imaginación. apareció en el caso Tragamonedas también, ¿Tú sabes que de por forma ley satelital, ¿no? Porque recibió algún tipo de financiamiento. No estoy diciendo acá que él estuvo involucrado en el caso Tragamonedas ni nada, pero sí había cierto financiamiento. ¿Pizarro? No, Insulza. Jorge. Sé que ya hemos pasado a Pizarro, que los hijos de Pizarro hicieron asesorías orales en ese tema, ¿no? No, claro. Verbales, orales, no sé qué, ¿no? Bueno, Entonces, claro, ¿a qué voy yo con esto? Es que no saben escribir. es lo que dicen, pero nunca lo probaron, por lo tanto lo que uno asume y lo que se condenó a Jorge Pizarro, hijo, digamos, fue por bueno, no es por financiamiento irregular de la política, digamos, pero se Porque no termina, está tipificado penalmente. claro, porque no es lo que se puede investigar, pero se termina condenando al hijo de Jorge Pizarro por la plata que recibió de SQM y que después le traspasó a su papá, el senador, que hoy día es vicepresidente del Senado. Y que, Entonces, y que va a la moneda con la él presidenta está, del él está Senado, con Yarna Proboste. comunes, ¿no? Mira, y con esto yo quiero cerrar, porque él está con Yarna Proboste salvándole nuevamente el pellejo al presidente. Ya va segunda vez que se lo salva al Congreso. Primero fue el 25 de noviembre, ahora es con los mínimos comunes, ¿no? 2 veces ha ido al Congreso al rescate del presidente en sus momentos más duros, de más baja aprobación, de 7% en cada proceso, ahí va al Congreso y le salva el pellejo, ¿no? Porque también se salvan a ellos mismos. Está Jorge Pizarro en eso y está Yarna Proboste. En esos mínimos comunes no está ni el impuesto a los súper ricos ni el royalty minero. Lo dejaron afuera y eso fue por petición del gobierno y también porque ellos entienden que no se puede discutir. Bueno, si esos mínimos comunes fracasan, que es delicado, ahí queda la gestión de Yarna Proboste, ¿no? Ahí queda también lo que está haciendo Ojo que Jorge también Pizarro. es senadora por Atacama, que es una zona que a ella le debería importar mucho. Oye, Insulza, finalmente la Fiscalía decidió no prosperar en estos potenciales delitos de negociación incompatible o cohecho, ¿no? Claro. No, Pero no prosperó, no siguió, digamos. No te olvides que siempre por hay que, Insulza. cuando hablamos de estas Espérate, cosas... 3 años investigando. ¿Insulza? Sí, pues el... Jorge. Insulza, ¿no? Insulza. Escuché Insulza. Jorge Insulza, el que estamos hablando. Claro. Es que hay escuchado Insulza. No, Insulza. Que siempre cuando volvemos a estos temas no hay que olvidarse siempre, Freddy, que el 2014, cuando está ahí el tema platas políticas, que es una cosa que iba a ser siempre referencial histórica para el país, esto porque no se pudo investigar, se tuvo que perseguir por delito tributario, porque no estaba tipificado penalmente el delito de financiamiento ilegal a la política. Cuando hace el proyecto Ricardo Lagos como presidente, no lo tipifica. Entonces tuvieron que perseguir todas estas cosas por temas tributarios. Entonces, si buscaron como decía en el caso de Pizarro, persiguieron tributariamente al hijo de Pizarro, pero no para qué le pasó la plata al papá. ¿Tú sabes, ¿Te fijas? ¿No? tú sabes que por ley, y lo hablamos también con el diputado Daniel Núñez, por ley en Chile, si por ejemplo viene una minera y te paga legalmente, ¿no? Poner lo que la ley dice para tu campaña política y después tú tienes que votar el royalty, no es necesario que te abstengas. O sea, podrías votar. Cuando lo evidente es que si alguna empresa te financió públicamente, ¿no? Legalmente, Claro. tú tienes que abstenerte en aquellas votaciones que involucran a la empresa que te financió, ¿no? Es como obvio, ¿no? Sí. Bueno, eso no pasa en Chile. Sí, bueno, ese era el problema de Insulza, Eso no ¿no? Que no ocurre se en había... él recibió 198 millones de Antofagasta Minerals en asesoría, ¿no? En asesoría. Y el tema es que después en el Congreso no se abstienen de las discusiones y todo el Exacto. cuento, claro. Bueno, terminan presidiendo las comisiones Claro. de minería, ¿no? A ese grado, esa corruptela legal tenemos, en el fondo. No te Por olvides que... eso la comisión investigadora del caso Cascada estaba llena de diputados, incluso Fulvio Rossi se metía en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. ¿Vamos a volver ¿no? a Ponce? No, por eso digo, el tema de las comisiones y terminan presidiendo, Sí, po. uno se pregunta, bueno, ¿qué hacen acá estos diputados? Roberto León, pues, que está ahí. Sí, ¿Te pues, acordás? sí, Roberto sí. León, Marcelo Chilling. Ni siquiera eran Hasta miembros. Osvaldo Andrade fue a defender a atacar a Piñera en realidad, porque la estrategia era atacar a Piñera para defender a Ponce. No, y aquí no entiende por qué la gente, algunos diputados se abstienen, pues no votan ni a favor ni en contra, se abstienen, u otros se arrancan de la sala y no para no votar, ¿no? O se arrancan de las comisiones para no votar, ¿no? Y no aparecer apoyando a las mineras, pero tampoco su voto en contra se suma a estos rechazos. Entonces, hay todo un tinglado aquí, ¿no? ¿Qué poder creen ustedes, ya para ir como haciendo un cierre, qué poder real creen ustedes que siguen teniendo las minerías? El mayor, yo creo, la gran el mayor, minería sí. en la política nacional. Es muy importante, lo que pasa es que hay dos fenómenos. Primero, es la actividad industrial, por así decirlo, más grande del país, ¿no? Efectivamente, o sea, Codelco en el primer trimestre de este año
le reportó al Estado ingresos por 1.500 millones de dólares. Un trimestre. Quedan 3 trimestres todavía para que cierre el año. Es decir, los momentos en los que Codelco tenía utilidades para entregarle al Estado de 200 millones de dólares, que fueron hace unos años con Bachelet. A Bachelet ha tenido mala suerte, le tocaron los ciclos a la baja del precio del cobre, ¿no? Bachelet, cuando estuvo de presidenta en su segundo periodo, digamos, el cobre estaba en el suelo y Codelco estaba entregando una mugre de plata, ¿no? Y a Piñera al revés. Asume Piñera, y no es por ninguna cuestión que tú digas, acá Piñera es fantástico, es maravilloso, no es por China, ¿no? China empieza a demandar más cobre. A Bachelet le tocó una reforma del Partido Comunista en China que bajó su crecimiento del 10 al 7%. Los chinos dijeron, ¿sabes que estamos creciendo muy rápido, nos estamos sobrecalentando? No crezcamos más al 10%, crezcamos al 7%. ¿Qué implicó eso? Menos importación de cobre a China, menos exportación de Chile entonces a China, baja la producción, bajan los ingresos, bajan las utilidades, menos aporta el Estado. Claro. A Piñera le ha pasado todo lo contrario, porque China se ha reactivado para echar a andar con esta la pandemia economía. han caído el mercado en general. Pero para echar a andar la economía después de la pandemia, China se ha reactivado y ha hecho ha hecho muchos pedidos de cobre y eso ha hecho subir el precio del cobre a niveles históricos. Y de nuevo le cae a Piñera como regalo del cielo, ¿no? Como regalo del cielo, porque si no tuviera estos ingresos extra, esta plata extra, el otro día hablaban de 8.000 millones de dólares extra, ¿no? Oye, estamos hablando solamente de cobre y esto también es para el litio. O sea, eso es las riquezas mineras completas. Claro, ¿no? Bueno, por eso SQM también es una minera no metálica. Exacto, por eso SQM también está metido aquí en este... Claro. Bueno, pero lo que voy es que Piñera ha tenido suerte, le ha tocado, bueno, tanto en el primero como en el segundo, los mejores superciclos del cobre, digamos, no es por su gestión. Acá él nos está entregando estos bonos, estos ingresos familiar de emergencia, digamos, porque es un tipo que ha logrado poner más impuestos recaudador. No, simplemente porque el cobre ha subido. El azar lo ha beneficiado a la porque el cobre ha subido. Hay que recordar, sí, que en el gobierno de la Bachelet, no te olvides que el impuesto a la minería se aprueba en el 2005. Sí, 2005, mayo del 2005 lo promulga Lago. Lago se da en marzo del 2006. Por lo tanto, quien más recibe el efecto es Bachelet. Y en los primeros años el precio venía subiendo muy fuerte, pero no te olvides que el 2008, crisis subprime, se desploman los mercados y deja de demandar tanto cobre, ¿no? Incluido China, todos se ven afectados. Por eso es que empieza a bajar el precio. Pero China mueve un poquito, como dice Sergio, y cambia todo, Freddy. Fíjate, una cifra no para que tú veas. En esos años, ya hace como unos 10 años más o menos, cuando íbamos minería y contaban Cochilco y el Ministerio de Minería para explicarte, para poner contexto, el impacto de China en el mundo minero. En China, hasta esos años, no sé si todavía ocurrirá, es tan grande China, 1.600 millones de habitantes, que se generaban o se inauguraban al mes como 50 centrales. De centrales generadoras eléctricas. Sí. 50 gigantes. En Chile deben haber ¿cuántos de carbón? Habrán 5 o 10 y las quieren eliminar. Bueno, ya se inauguraban semanalmente o mensualmente 50 centrales. O sea, y eso requiere mucho cobre, mucha producción. Por eso es que Chile está tan conectado. O sea, China estornuda y aquí nos da comida. Claro. Bueno, por eso nadie ataca a China, ¿no? Por eso Eduardo Frei anda allá siempre, ¿no? Y tiene su vino. Oye, más respeto con nuestro embajador plenipotenciario en Asia, don Eduardo Frei. Sí, y eso que nos olvidamos de un grupo también económico que está en la minería, que es Hurtado Vicuña. Cobre. Cuando Sergio hablaba de la privatización. Sí, pues cuando Sergio hablaba del choclo velano tenía dos grandes socios, aparte del como le decía, del chatito, como le decía. Choclo velano siempre le decía a Piñera chatito. Le decía cuando iba entrando como presidente de Icare, también le decía, hola chatito, le decía así. Frente a todo, ¿no? Sí, frente a todo. Igual que falló para mostrarle. Bueno, Delano tenía dos grandes socios en Banmédica, cuando estuvieron en Banmédica, tenía a Eduardo Fernández León. Y Eduardo Fernández León era uno de los dueños de Pucobre, junto con Hurtado Vicuña. ¿Te acuerdas que hace un rato hablábamos de la Malala que llegó como rectora de la Santo Tomás? Esa es de la familia Hurtado Vicuña, los dueños de Entel, ¿no? Consorcio, donde estaba el Guatón Bilbao y Baroy, ¿te acuerdas? ¿Viste cómo se van conectando? Sí, por supuesto. Bueno, Pucobre tiene una producción también como, qué sé yo, 100.000 toneladas, algo así. A esa sí le llega el cobro de esto, pero no le llega como a los otros, porque es muy pequeña, ¿no? O sea, pese a que Hurtado Vicuña, Pucobre es una empresa que uno podría decir seguramente de facturar, qué sé yo, no voy a decir una cifra, pero es una empresa grande para Chile. Es una empresa chiquitita al lado de Luxich. Pero el Estado también, ¿no? También. Oye, yo recomiendo que ver bien cómo son las votaciones. Me llamó mucho la atención que en las votaciones de la Cámara de Diputados solamente 3 votos del oficialismo
fueron a favor del royalty, solo 3. Y 3, obviamente, de Más diputados de 50 votaron en contra. del sí. norte. Pero incluso hubo diputados del norte, de la derecha, que votaron en contra del royalty. Ah, eso, ojo con eso, votaron en contra. Sí, bueno, hay que estar atento ahí porque... Y claro, y otros se abstuvieron, y hay gente que se abstiene también, ¿no? Ojo también con los que hubo 4 abstenciones, entre ellas Pepe Out, 55 votos en contra y el resto, ¿no? A favor del royalty, con 78 votos a favor, entre los cuales hay 3. Y Lorenzini salió arrancando, según nos contó Daniel Núñez, ¿no? Que estaba ahí, no se fue, no votó. Cine. Se fue de verdad de la casa. Igual que la comisión, se fue, no votan. Entonces, Comisión de Hacienda, Lorenzini histórico. Claro, y aquí estamos hablando de 155 votos potenciales. Pero a lo mejor tiene que ir al baño. Y acá en el Freddy. Senado estamos hablando de ¿cuánto? 48, más o menos, eso, ¿no? No sé si a 50, porque estamos justo en la. Bueno, es una clara en la señal. etapa ahí de- Es una clara señal para lo que se viene en el Senado, que es una Cámara más conservadora No, y es mucho más manipulable. Claro, son menos, son mucho- menos. Se juegan un cacho y se ponen de acuerdo. po. y donde no hay tanta izquierda tampoco. Fíjate que La Torre es el único político de izquierda. El resto todo es de centro o centro-derecha, digamos, ¿no? O sea, haciendo las excepciones históricas de Carlos Monte, de los Es que lo senadores que pasa es PS, que ahí digamos. está la discusión del eje ahí, po, ¿no? Que es la discusión que estamos teniendo como país. ¿Dónde ponemos el centro político? En los años 90 el centro estaba tan corrido a la derecha que hay mucha gente que era de izquierda en esa época y que hoy día diríamos, pero ¿cómo? Claro, Hoy ¿no? día es No sé, status quo versus cambio, ¿no? Rodrigo Valdés, del PPD, fue Rodrigo ministro de Valdés, Hacienda de la claro. presidenta Bachelet en nueva mayoría. Claro. Y tú ves ahora cómo uno lo escucha y lo lee con lo que dice. Y venía de TG. Y claro, antes de llegar entonces, a la... venía para TGA actual. Y fue uno de los principales defensores del sistema Entonces, de capitalización individual de la AFP. René ¿ah? Cortázar Fue era el de que la cortó la DC, o reforma. sea, de la DC. Claro, entonces hay que ver Claro, cuál claro. es la lucha del eje, que va a Claro. ser interesante. eso. Yo creo que el eje hoy día está más bien, cuando hablamos de poder y de poder económico, Freddy, yo creo que el eje está como lo iba explicando en varias cosas que ha dicho Sergio sobre el rol del vínculo de la economía con la política. El eje está en el status quo, ¿no? O sea, están los que protegen mantener las cosas como están y buscan mantenerlas como están. Y ahí probablemente el Senado es mucho más, como dices tú, ¿no? Es más influenciable, porque ahí ellos se sienten los responsables de proteger el Estado, ¿no? Por eso le agradecemos a esta clase de profesores, a ambos, Sergio, Héctor, ¿no? Para entender también cómo son las redes de este enorme poder que ahora va al Senado. Y también tenemos que ver, bueno, cuándo lo ponen tal el Senado, porque puede estar ahí un montón de rato. Y a ver ahí qué puede hacer la senadora Yarna Proboste, que es de Atacama, ¿no? De la zona, para Nada, pues. agilizar esto. No, si no como están los mínimos presidenta del comunes, Senado, no va a ser mucho. con los mínimos comunes correspondientes. Muy bien, Héctor, Sergio, gracias por venir. Gracias por la sintonía. Conversaciones, como tú lo ves, muy necesarias en el Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos por Vía X, por la libre expresión con todo el poder que se esconde dentro de una piedrecita que se va y que no vuelve. Hasta la próxima.